hacia los mismos compañeros como docentes y administración. Recordemos que aquí no todos aprendemos de la misma manera. Van a haber compañeros que les cueste más que otros, por lo tanto estamos para apoyar a los mismos compañeros, no para burlarnos de ellos, entonces no se permite ningún tipo de discriminación alguna. También se prohíbe el uso de traductores. Yo como docente me doy cuenta cuando utilizan los traductores, entonces queda prohibido traductores y chat GPT, ¿verdad? Y inteligencia artificial, por el momento, no. Solo diccionarios. Pueden comprar diccionarios físicos si lo desean. En Latinoamérica hay varios chinos, en algunas ciudades hay varios chinos, por lo tanto pueden conseguir los diccionarios en esos lugares, como también yo les voy a pasar al grupo el diccionario para que lo tengan en el teléfono. Mira, es principalmente, ese es el que vamos a utilizar, ya que ahí va a venir el orden de los trazos, ejemplos, cómo se va a pronunciar las palabras. Es lo único que van a poder utilizar. También, bueno, en esta parte no, porque ustedes son clases online, se prevé las ventas ambulantes. Si necesitan ayuda o tienen preguntas, por favor levanten la mano en el momento. No se esperen hasta el final, sino interrumpan en el momento, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Me dicen, profe, no entiendo esto, puede volverlo a repetir. Yo con mucho gusto. Lo importante, a partir de la segunda lección en adelante, que se va a empezar a ver gramática, lo importante es que no se distraigan durante la gramática. Eso es lo principal. No copien hasta que el docente les diga ya pueden copiar, les doy chance de copiar, ¿verdad? Porque recordemos que la gramática es muy diferente al español. Entonces, en el lado gramatical se les va a explicar muchas cosas a base del idioma español que se van a utilizar en el idioma chino mandarín. ¿Ok? También se prohíbe masticar chicles y comer confites. En Perú se les dicen caramelos, ¿verdad? Caramelos, dulces, todo esto. Se prohíbe completamente el consumo de esto en clases. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar músculos de la cara y la lengua, posiciones de la lengua que no estamos acostumbrados. Por lo tanto, se van a ahogar, se los digo por experiencia. Entonces, hasta que ustedes no se acostumbren a mover los músculos de la boca como lo hacen los chinos, no van a poder comer, mascar chicle o comer caramelos, confetis, confites, esas cositas. Lo único que pueden hacer es comer en clase, a mí no me molesta, pueden comer ya sea por la hora en Perú, en Sudamérica, sí, en Perú son las 7 de la noche, 7, 8 por ahí. Si necesitan comer, no hay ningún problema. Nada más si estamos practicando o algo así, están comiendo, ustedes ponen un mensaje en el grupo o pueden encender el micrófono y me dicen, profe, es que estoy comiendo. Entonces yo paso a la siguiente persona. Lo más importante, por favor, no lleguen tarde. Yo a partir de los 5 minutos, lo mucho 5 minutos, inicio las clases. A partir de los 10 minutos pueden llegar a quedar ausentes, entonces tengan mucho cuidado. Si ustedes van a llegar tarde o se van a ausentar, por favor avísenme y yo con todo el gusto, con todo el cariño del mundo les repongo la clase. Si está en mi tiempo libre, yo les puedo reponer la clase a 1 o 2 personas, no hay ningún problema. Pero por favor avisen si van a llegar tarde para poder explicar la lección de ese momento. ¿Por qué? Porque van a haber lecciones donde la presentación no tiene nada de explicación, simplemente es una explicación verbal. Y entregar las tareas a tiempo. Si no me equivoco, voy a revisar cuántos días a la semana son este grupo. Lunes, miércoles y viernes. Sí, ustedes son un curso intensivo. Por lo tanto, tienen que tratar de entregar las tareas a tiempo. Tienen todo el día antes de la clase, como martes y jueves, también me pueden mandar mensajes, no hay ningún problema. También, si necesitan ayuda con tareas, estudiar o que estén estudiando y necesitan preguntar algo, me pueden mandar un mensaje a mi número privado y yo con mucho gusto se lo respondo si estoy desocupada o cualquier cosa. De igual forma, siempre lo hago. Tengo alumnos que están ahora mismo en China o están en Corea y me hacen preguntas todavía por cambio de horario y yo levantándome a responder. Entonces no se preocupen ustedes porque el cambio de horario son 1 o 2 horas de aquí
a Perú, a Chile o a Bolivia. Ahora, recomendaciones porque yo estudié parte de lo que es la psicología del estudio. Lo importante es que tengan lapiceros de color, por lo menos unos 5 lapiceros de color. ¿Por qué esto? Porque les va a dar dislexia a la hora de aprender un idioma asiático. No sé si saben la que es la dislexia. La dislexia es cuando ustedes le dan vuelta a palabras o a números, ¿verdad? Entonces, esto les va a causar dislexia en el idioma. Por lo tanto, los colores les van a ayudar a ustedes a pensar dónde va el verbo, dónde va el sujeto, dónde va el tiempo. Todo esto es importante, por lo menos los 2 primeros niveles, que ustedes se van adaptando a la lengua. También les recomiendo que tengan hojas de reciclaje o folleto para escribir anotaciones rápidas durante la clase y que tengan un cuaderno limpio para que ustedes pasen las anotaciones. Cuando ustedes van a estudiar, sacar por lo menos las 2 o 3 horas de estudios semanales, aparte de las clases, que puedan copiar lo que hemos visto en clase bien bonito y ahí ya pueden escribir caracteres y hacerme las preguntas que necesitan. Durante la clase, agarren cualquier hoja que ustedes sepan que no la vayan a botar o la vayan a perder y copien todo ahí para ya tener las mejores anotaciones en limpio con el cuaderno. También otra recomendación que les hago, que es muy importante, yo como docente lo aplico mucho, es que tengan fichas para apuntar el vocabulario. En Perú les dicen cartillas con renglones, no sé los demás países, que son unas cartitas así cuadradas o rectangulares y tienen líneas. Les va a servir eso porque no van a terminar de aprender a leer hasta el 6º nivel. Ahorita van a ver por qué. El chino mandarín no se aprende a leer de un día o 2 días, así como el coreano o otros idiomas latinos que ustedes aprenden a leer el italiano o el francés o el portugués en 2 o 3 lecciones. El chino mandarín no. El chino mandarín van a terminar de aprender a leer hasta el 6º nivel. Y aún así, no, yo o los docentes o los mismos chinos no terminamos de aprender todos los caracteres en sí, porque recuerden que son 8.000 caracteres que se tienen que aprender. Ahora les explico qué van a ser los caracteres. Por lo tanto, siempre les recomiendo que tengan el vocabulario del libro traducido en las fichas, solo vocabulario en las fichas con su fonética y su significado. Más adelante les voy explicando cómo lo vamos a ir haciendo. ¿Por qué? Porque así no se van a tener que atrasar o no vamos a atrasar a la clase para avanzar más rápido. Así ustedes tienen el vocabulario y a la hora de ir preguntando, porque el curso lo vamos a hacer bastante conversacional, no tengan que ir a buscar el libro o ir a buscar cómo se dice una palabra, ¿verdad? También les recomiendo que toda palabra es buena. Ustedes pueden tener las fichas simplemente para lo que es el curso de nosotros y fichas aparte para el vocabulario que van aprendiendo afuera de clases o el vocabulario que yo también les voy dando aparte del vocabulario del libro. Eso es lo más importante, el vocabulario. También del punto número 5, los caracteres siempre van a quedar de tarea. En clases vamos a escribir todo en fonética. Ya a partir del 3.er nivel, que ya están más acostumbrados a la escritura del carácter, ya pueden ir escribiendo de solo corrido en caracteres, ¿ok? Pero los caracteres siempre van a quedar de tarea. Tarea como que ustedes me manden una foto durante la semana. Está bien escrito esto, si necesita algo más, entonces me pueden mandar foto de sus anotaciones, foto de las fichas, fotos de todo lo que utilicen para las clases, para yo irles corrigiendo o irles acomodando lo que son las cosas que queden bien, ¿verdad? Ahora sí, no sé si tienen alguna duda por lo que llevamos, antes de iniciar la parte de la cultura. Cualquier cosa me mandan un dedito así, sí, o un corazón, si les da vergüenza conversar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué idioma se habla en China y Taiwán. ¿Por qué puse China y Taiwán principalmente? Porque son las 2 regiones que tienen más comercio y son más relevantes en el mundo chino parlante. Vamos a empezar con la diferencia entre lengua, idioma y dialecto. No sé quién quiere leerme la diferencia entre lengua, idioma y dialecto.
Sí, Diana. Buenas noches, primero que todo. Buenas noches. Bueno, lengua es el método, quiero aclarar que de fondo hay como mucho ruido, pero bueno, lengua es el método de comunicación hablado en una región determinada. Idioma es la lengua oficial de un país. Algunos países tienen más de una lengua oficial. Y dialecto es la variación fonética o gramática o ambas de una lengua, hablada en una subregión. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, por ejemplo, si lo vemos en el lado del español, la lengua sería el español. El idioma sigue siendo el español, pero es la lengua oficial de España como de muchos países latinos. Y el dialecto es la variación de la misma lengua. Por ejemplo, el español de México, el español de Costa Rica, el español de Bolivia, el español de Ecuador, esa es la variante dialectal. En el lado del español nos podemos entender muy bien, ¿verdad? Hay partes, a veces, de que el dialecto chileno o el dialecto de Paraguay cuesta a veces entenderlo, pero seguimos entendiéndonos bien. En el lado de los diferentes dialectos que tenemos en el mandarín, a veces cuesta mucho entender, eso es lo que yo les voy a explicar más adelante, cuesta mucho entender, por lo tanto, vamos a aprender nosotros, yo como docente les voy a enseñar el estándar de la capital, el estándar de Pekín y el estándar de Taipei, que es la capital de Taiwán. Ya conforme vamos avanzando el curso, yo les voy diciendo, ah, no, esta palabra se dice así, se dice diferente, o ustedes cuando empiezan a ver series de televisión, programas de televisión como las noticias, novelas, van a ir viendo los diferentes dialectos del idioma mandarín. ¿Sí? Recordemos que China es una región muy grande, tiene muchísimas lenguas, tiene muchísimos dialectos y muchísimas culturas. Por lo tanto, no se dice la cultura china, sino se dice las culturas chinas, porque cada región tiene su propia lengua, sus propios dialectos de la lengua y su propia cultura. Cada región china antes era un reino. Por lo tanto, cuando se hizo la unificación china, se aceptó el mandarín, que eso es lo que ahorita que vamos a ver. Entonces, la mayoría de las lenguas chinas dependen de las etnias en las que pertenecen. Actualmente existen 56 etnias registradas, pero algunas etnias tienen hasta 2 lenguas. Recuerden que la lengua es diferente al dialecto. Por lo tanto, decir cantonés, shanghanés, wunés o el chentunés no son dialectos porque no vienen de una lengua madre, sino son lenguas aisladas. Por lo tanto, una persona de la zona del Tíbet no va a entender lo que es una persona de la zona de Cantón. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a ocupar lo que es el mandarín para la comunicación. Pero para que me entiendan, que no todos los chinos hablan mandarín. ¿Por qué? Porque tienen sus dialectos. Aprenden, entienden y hablan el mandarín, mas no es lengua madre. En este momento el mandarín no es lengua madre de ningún chino. Ellos tienen que aprender mandarín como una lengua secundaria. Algunas familias han adaptado, han dicho, no, dejemos de hablar nuestra lengua para que mis hijos aprendan solo mandarín, para que hablen solo mandarín. Eso ha creado que muchas regiones han dejado de hablar sus diferentes lenguas y dialectos de las lenguas para utilizar el mandarín como tal, ¿verdad? Y por otro lado tenemos Taiwán, su etnia predominante es el Han y los nativos aborígenes. Recordemos que Taiwán tiene los nativos aborígenes porque pertenece al triángulo que junto con Nueva Zelanda tienen como la misma cultura indígena. Y posee 4 tipos de lenguas diferentes. Tienen el Hokkien taiwanés, el Hakka, el mandarín japonés y las 16 lenguas aborígenes. Es una región que mide 43.000 kilómetros cuadrados, por ahí, 43, 44, por ahí. Es más pequeñito que Costa Rica. Ahora,
perdón, vamos a ver qué es el mandarín. El mandarín o chino mandarín o mandarín estándar, hablado principalmente en el norte de China y en el norte de Taiwán. ¿Por qué en el norte de China y en el norte de Taiwán? Porque ahí se posicionan, las capitales de cada región. Entonces, como siempre pasa que las capitales, las personas, se da a entender que las capitales la gente habla mejor el idioma, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Entonces, estas regiones de las capitales han dejado de utilizar sus lenguas regionales por adaptar solo el chino mandarín. Y es el idioma oficial de China desde el 1 de octubre de 1949 y en Taiwán en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y el Partido Comunista gana las elecciones en China, entonces el gobierno chino dijo, no podemos darnos el lujo de que todas las regiones o todas las provincias chinas se separen por una falta de comunicación. Entonces el gobierno chino impuso el chino mandarín para la comunicación de todas las provincias y que haya una unificación de China. ¿Por qué? Porque para ese entonces obviamente no toda la población china iba a favor del gobierno chino y no toda la población taiwanesa iba a favor del gobierno estadounidense. Entonces querían separarse, pero los gobiernos regionales, al utilizar el mandarín como lengua oficial de cada país e inculcar los idiomas, hizo una alfabetización más rápida de las regiones. El chino mandarín se usa en medios de comunicación, en la educación y la comunicación de personas entre provincias, es lo que les vengo explicándoles. Cuando ustedes encienden el tele en China o en Taiwán, van a ver que el canal está en mandarín. Pero si pasan el canal, van a ver que está directamente también en la lengua regional de la provincia, ¿okay? Para que también se mantengan las lenguas. Entonces, personas de la misma provincia se van a hablar en su lengua, pero personas de diferente provincia se van a comunicar en mandarín. Por ejemplo, una persona de Sichuan y una persona de Shenzhen se van a comunicar en mandarín porque no hablan sus lenguas. Entonces se comunican en mandarín. Y el nombre mandarín viene de los portugueses. Cuando los portugueses llegan a China por primera vez, se dan cuenta que la población Han, la etnia Han, eran muy mandones, eran muy groseros para ellos, para los portugueses. Entonces decían que eran muy mandones y se quedó mandarín como el nombre de la lengua. En este lado de Occidente, ¿verdad? Los países que tienen el mandarín como idioma oficial es China, Taiwán y Singapur. Singapur pertenece a este grupo de países, ¿verdad? Que habla chino mandarín. El pobrecito siempre me lo dejan a un lado, pero recordemos que también es una potencia asiática muy grande. Es uno de los tigres asiáticos. De los tigres asiáticos está Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Malasia. Son los 4 tigres asiáticos. Pero Singapur se reconoce por su tecnología y porque es un país de los más verdes y cero contaminación ambiental. Taiwán se reconoce por ser uno de los tigres asiáticos por la nanotecnología. ¿Ok? Entonces, es importante que también conozcan Singapur. Y por otro lado, tenemos países como idioma cooficial. Cooficial quiere decir que trabajan junto con la lengua regional y con la lengua principal del país. Sería Malasia, Indonesia, Tailandia y Canadá. En Malasia e Indonesia van a haber provincias donde la gente solo habla mandarín, solo se les enseña mandarín y se les enseña malayo o Bajad Inés, algo así se llaman, como segunda lengua. Y por otro lado tenemos Tailandia. Tailandia también habla mandarín, pero una subregión, más que todo lo que son los barrios chinos o zonas al norte de China, van a haber poblaciones chinoparlantes. Ajá, bajas a Indonesia, muchísimas gracias, ve, no andaba tan perdida. Y por otro lado tenemos Canadá, que en Canadá también tiene una de las poblaciones chinoparlantes más grandes del mundo. La gente dice que es Estados Unidos, pero no, es Canadá.
Y solo que Estados Unidos gana porque todas las ciudades de Estados Unidos tienen un barrio chino o un barrio de Taiwán. ¿Ok? Ahí lo tenemos, es la primera parte. Ahora, ¿qué pasa con las lenguas secundarias en China y Taiwán? En la actualidad, exceptuando Singapur. ¿Por qué Singapur? Porque es un país nuevo, es un país moderno, por lo tanto no tiene otra lengua más aparte del mandarín, cantonés, el hindi y el inglés. ¿Ok? Entonces, en la actualidad, muchas universidades han creado una estandarización de algunas lenguas. ¿Por qué una estandarización? Para que no se pierdan las lenguas regionales, porque recuerden que la lengua siempre va de la mano de la cultura. Existen medios de comunicación como canales de televisión, radios o podcast que se mantienen en su lengua del regional. En los últimos años se ha creado una escritura fonética para los teclados, para que los mismos chinos puedan escribir directamente en la lengua que ellos hablan como lengua madre. Y también esto es muy, muy común ahora a partir de los años de la población de los 97 en adelante, que vienen con el Internet, los jóvenes han preservado sus lenguas y sus culturas regionales y usan sus lenguas en Internet. Si ustedes se meten a las aplicaciones chinas, porque recordemos que China no puede utilizar el Internet que utilizamos nosotros, si no tienen sus propias plataformas, ellos van a ver videos que están directamente en mandarín, como también videos que están en una lengua regional, pero subtitulados al chino, para que todo el mundo pueda entender. Eso es como la parte rica que tiene China. Por muchos años, sí les voy a decir francamente, por muchos años el gobierno chino y el gobierno de Taiwán hizo como bajar que la población dejara de utilizar las lenguas regionales. Mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, no se les obligó, pero sí hacían sentir menos a las personas que utilizaban lenguas regionales y no el mandarín. Como burlas en televisión, como memes o mofas, hablando de que eran personas incultas las que no hablaban lenguas regionales. Pero poco a poco eso ha ido cambiando y a partir de los 80 en adelante se ha abierto una aceptación de lo que es mi cultura, mi lengua, ¿verdad? Y la educación es bilingüe en las escuelas y colegios. Por lo tanto, ustedes pueden estudiar, si ustedes tienen hijos en China o en Taiwán, pueden ponerlos en los colegios que sea mandarín como lengua principal y la lengua regional como segunda lengua, o la lengua regional como primera lengua y el mandarín como segunda lengua. ¿Ok? Y en las universidades pueden estudiar idiomas regionales. El dado caso que ustedes, por ejemplo, vayan a China o Taiwán a estudiar mandarín por una beca o porque ustedes se lo puedan pagar, en las universidades pueden optar por talleres que dan cursos de las lenguas regionales. Yo, como me encanta mucho lo que es la cultura china, siempre les digo a los estudiantes que cuando viajan a China, si viajan por trabajo o por pasear, utilicen solo el mandarín, no hay ningún problema. Pero si viajan por vivir, a estudiar, más que todo a conocer, y no se van a una región, y se van a una región que tiene lenguas, que tiene una lengua en particular y les gusta mucho ese lugar, aprendan también la lengua regional. Eso va a ser muy rico en la hora de la cultura, que ustedes van a abrir mucho la mente en aprender no solo el mandarín, sino las lenguas regionales. Es muy importante. Aunque sean frases cortas para que se puedan comunicar en el mercado. Es lo principal. En el mercado, supermercados, tiendas de conveniencia y esas cosas, que por ejemplo, Hong Kong hay mucha población que todavía no habla mandarín, o en el sur de China, que hay más lenguas, hay gente que todavía no entiende el mandarín, mas no lo puede conversar muy bien, ¿no? Como adultos mayores o personas menores a 17, 18 años. No sé si tienen alguna consulta hasta acá o algo que quieran comentar, o si todo va quedando bien claro. Ok. Así, Mateo. Hola, profe, mucho gusto. Mi nombre es Mucho Mateo gusto. Acosta. Ujú. Tengo una duda, pues yo tengo familiarización con los chinos porque tengo algunos conocidos que son chinos, entonces para que quede claro, lo que son dialectos, porque si lo son, es lo que es taishanés, cantonés,
queda claro que son dialectos, ¿cierto? No, eso, lo que es dialecto es una Sí, variación de la lengua, por lo tanto, esas ok. son lenguas. Lenguas Son completamente lenguas. aisladas, sí, no se debe decir dialecto, porque dialecto es, por ejemplo, el dialecto que usted habla, que yo creo que usted es colombiano, ¿verdad? Correcto, soy de Colombia, Sí. de la capital. Ve, entonces el dialecto suyo sería el español de Bogotá y el mío sería el Ok. español de San José. Eso es. Ah, ok, perfecto. Pero digamos, esas lenguas que le acabo de mencionar vienen de originalmente el mandarín, o sea, son anexas, son como hijas del mandarín o no No, tiene nada que ver. no, son lenguas completamente aisladas. Pueden ser que esas lenguas tengan una que otra palabra parecida al mandarín, más no gramática ni fonética, más bien hasta hay lenguas regionales, por ejemplo la del cantonés, que tiene hasta 7 tonos y el mandarín solo tiene 4. Ah, perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a empezar lo que es la escritura china. Profesor, una pregunta. Ah, sí, dime. Profesor, el chino mandarín, de lo que es del chino con japonés, su idioma casi parecido, ¿es no o no? No, son muchísimo más, más diferentes. Por ejemplo, el mandarín no tiene conjugación verbal, tampoco tiene tiempo ni género. Y el coreano y el japonés sí se conjugan los verbos, pero el verbo va al final. Y entonces, bueno, y el coreano y el japonés no tiene tonos, el mandarín tiene tonos. Pues son lenguas completamente aisladas, pero recordemos que no me acuerdo si se debe decir morfología, pero digamos que parte de alguna raíz que haya puede ser que sea lenguas chinas, porque tenemos palabras muy parecidas. Por ejemplo, en chino decimos tu shu guang, en coreano decimos toso kwan, y en japonés decimos toshokan para decir biblioteca. Entonces, hay alguna que otra palabra que se parezcan, pero también pues, tenemos palabras que son falsos amigos, porque cuando empezaron a viajar los chinos, obviamente los coreanos y los japoneses entendían palabras en su contexto. Entonces pueden haber palabras que se parezcan entre sí, pero todas tienen diferentes significados. Entonces recordemos que son lenguas completamente aisladas. Lo único que van a tener igual del chino al japonés son los caracteres, mas no siempre son iguales, porque China tuvo una simplificación, que es lo que vamos a ver ahorita, que la simplificación japonesa es completamente diferente. ¿Ok? Entonces no sé si puede Sí, contestar su nada, pregunta. profesor, esa era mi duda nada más. Muchas gracias. Ah, perfecto. Gracias a usted. Entonces vamos a ver qué son los caracteres. Vamos a ver lo que es la escritura china. Los caracteres son dibujos que representan ideas, mas no sonidos. No sé si se acuerdan, Egipto con sus jeroglíficos, que eran dibujitos, eran dibujos, un dibujo de un árbol, un dibujo de una paloma, un dibujo de algo. En el imperio que utilizaban jeroglíficos, como hubo un corte en la historia, no hubo una historia más larga de los jeroglíficos, no llegó a pasar en la vida moderna. Recordemos que China tiene más de 5.500 años de historia, por lo tanto los caracteres empezaron siendo iguales a la misma historia de lo que eran los jeroglíficos en Egipto, pero al paso del tiempo se empezaron a hacer más cuadrados, más rectos, para la facilidad de la escritura. Entonces recordemos que no es alfabeto ni son letras. Al paso del tiempo se han vuelto más rectas y fáciles de escribir. Entonces, por lo tanto, tengan mucho cuidado si se van a tatuar algo o si se tatúan algo y el tatuador les dijo, no, es que esta es la A, la B, la C, porque no existen letras, son dibujos. Entonces, a mí me ha tocado ver, cuando estuve en Perú, me tocó ver más tatuajes así, que no significaban o tenían un significado completamente absurdo y me tocaba verlos cuando me subía a los buses en Lima o en el mismo Chimbote cuando estuve allá. Entonces, aprendan primero para que puedan entender los significados. Dime, Vicente. Mister, ¿cómo está? Buenas noches. La saluda Jefferson. A ver, hace un momento usted dijo que el coreano es como que más fácil de aprender que el mandarín. ¿Eso es verdad? No, el chino mandarín es más fácil que aprender que el coreano, pero la hora de aprender a leer es más fácil el coreano porque tiene letras. Ah, ok. Pero la gramática en sí es más complicada que el mandarín.
Ah, ok, Mystery. Ok, gracias por la duda. Aquí. Entonces, si lo ven en este caso, se van creando más rectos, más rectos, más rectos hasta crear una caracterización de este. Esta es la última caracterización que tenemos en este momento. Estas dos de acá son escrituras a mano. ¿Okay? Muchos chinos escriben así y yo no entiendo esta escritura porque le dicen, es como la cursiva de nosotros, ellos le llaman caracteres de serpiente. Entonces, cuando ellos escriben así, yo literalmente no entiendo. Yo escribo muy, muy, muy recto más bien porque estudié con Word, con hojas de Word. Entonces lo que hacía era imprimirlas en gris y yo misma iba escribiendo los caracteres de nuevo. ¿Ok? Eso es un tip que les doy dando. Ahora, el creador de los caracteres se llama San Tzie. Según la tradición, la creación de los caracteres chinos se atribuye a una figura legendaria conocida como San Tzie, que dice que este evento tuvo lugar durante la época, fíjense, mítica del reinado del emperador amarillo, Huang Ti. Era una era que se estima ocurrió hace aproximadamente 4.000 años. Ven, más o menos 4.000 años lo que se lleva de la historia de China. Porque recordemos que hay más historia antes de esto. Pero ¿por qué se dice 4.000 años aproximadamente? Porque a partir de la creación de los caracteres, ahí fue donde empezó el punto clave, donde los chinos empezaron a escribir los sutras del budismo. Recuerden que Shakyamuni, el Buda, nació en la India, pero viajó por toda Asia, por toda la India, enseñando el budismo. Pero no fue hasta que el budismo llegó a China que los chinos empezaron a escribir los sutras, empezaron a escribir lo que decía el Shakyamuni. Entonces, la creación de los caracteres y la parte de la historia china viene junto al budismo, junto al confucismo, que son los que empezaron a hacer las escuelas. Recordemos que en esas épocas no existían escuelas como tal que les enseñaban matemáticas, ciencias, español, sino los mandaban a los templos budistas o los templos confucistas. Los mandaban a esos templos a los niños a que aprendieran a leer y escribir. Por lo tanto, siempre está de la mano de estas culturas religiosas, aunque el budismo no es religión. Te lo digo porque yo soy budista. El señor tenía 4 ojos. 4 ojos y 7 pupilas en cada ojo, si no me equivoco. El señor San Tzie, la motivación detrás de esta invención fue la necesidad de unificar la comunicación entre los diferentes reinos que conformaban el territorio, bajo el mandato del emperador amarillo. La leyenda cuenta que San Tzie se inspiró en la observación de las huellas dejadas por los animales, como las aves, para desarrollar los primeros caracteres. Esta innovación surgió debido a la insatisfacción del emperador con el método registrado de la comunicación preexistente basada en el uso de cuerdas. Lo que hacían eran nudos, iban haciendo nudos en esa época y así iban explicando la historia. Entonces, San Tzie se sentó a la par de un río y vio que un ave, el ave fénix, pasó y dejó la huella en la arena. Entonces él dijo, si esto representa el ave fénix, así fue como empezó a crear los caracteres a base de dibujos. Sí, el Yefan levantó la mano. Sí, profesor, quería comentarle que ahorita me estás diciendo que de los caracteres de los dibujos, lo que son, sí escuché algunas partes, sí escuché de eso y he visto que en un video que he visto que los dibujos, ellos, pues viendo dibujos de los caracteres, todo viendo, lo he visto todo y lo he escrito, como estabas explicando hace ratos. Sí, he visto algunos videos que viendo los dibujos, todo, y lo han hecho, los caracteres, esas cosas. Estaba queriendo decir, profesor. Muchas gracias. Recordemos que los caracteres, tienen muchísimos años de historia, por lo tanto hay caracteres que se fueron creando en el paso del tiempo. No los 8.000 caracteres que sabemos hoy en día no son los mismos 8.000 caracteres que existían en la época del gobierno del emperador amarillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conforme va avanzando el tiempo, las lenguas también se van moviendo y se van creando caracteres.
Entonces se van creando caracteres por regiones, no solo en una sola región, sino por regiones, y ahí se van compartiendo, ¿verdad? Recordemos que las modas, la parte de la moda no es simplemente creada hoy, ¿verdad? Hoy en día, sino la moda siempre ha estado. Entonces, la parte de la moda siempre va a la mano de la historia, ¿verdad? Frases, palabras nuevas que se van inventando, colores, todo esto. Entonces se van creando nuevos caracteres, porque recordemos que los colores no siempre han sido los mismos, ¿verdad? La creación de textiles tampoco ha sido la misma. Entonces siempre va de la mano de la moda. Ahora, ¿cómo leemos los caracteres? ¿Verdad? Recordemos que como no son letras, ¿cómo vamos a leer estos caracteres? ¿Cómo los vamos a leer? Entonces, tenemos lo que es la fonética o fonetización. Actualmente existen más de 4 tipos de fonéticas y se han creado un montón de fonéticas al paso del tiempo gracias a los mormones, gracias a los monjes sefarditas, a la Iglesia Católica que ha tratado de entrar o evangelizar en China. También quiero dejar en claro, perdón, si hablo cosas así de lo que es la religión o lo que es la política, es parte de la enseñanza. Así que no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Así que me disculpan. Es simplemente parte de la historia de China. Como les venía diciendo, la evangelización también ha ayudado mucho a la fonetización de los caracteres, más no se utilizaron actualmente o después de la Segunda Guerra Mundial no se ocuparon más. Y actualmente solo existen 2 fonéticas. Los demás están en desuso o no se enseñan. Hay una más que se enseña, pero se utiliza simplemente para la enseñanza de la lengua taiwanesa, que es el Hakka. Cuando se enseña Hakka o Hokkien, se enseña con esa fonetización aparte que fue creada por los monjes sefarditas, si no me equivoco. Y estas fonéticas son exactamente lo mismo, simplemente es una escritura diferente. Por un lado tenemos el Chuyin Fu Hao. El Chuyin Fu Hao fue creado en 1913 por el Comité de Educación China dirigido por el señor que estudió en Francia. Es un señor, actualmente no me acuerdo el nombre. Ese señor viajó a Francia y se dio cuenta que los franceses utilizaban letras, que habían letras que representaban sonidos o que habían sílabas que representaban un sonido. Cuando él regresó a lo que era China, se dio cuenta de que ¿por qué no implementamos esto para que sea más fácil la alfabetización? Entonces, al implementarse esto, lo que hizo fue complemento con los caracteres. Fue el complemento de los caracteres para la enseñanza de la fonética correctamente, para decir, esta palabra se pronuncia así, este carácter se pronuncia de esta manera. Entonces, actualmente se utiliza en Taiwán, solo Taiwán lo utiliza como entrada oficial, como el método de fonetización oficial. Actualmente se enseña en las escuelas y colegios taiwanesas y algunas escuelas fuera de Taiwán. Yo sé Chuyin Fu Hao porque me relaciono más con taiwaneses y me gusta un poco más la historia o la cultura taiwanesa, ¿verdad? Pero utilizo los dos. A veces me da pereza escribir en Chuyin Fu Hao, entonces me paso a Han Yu Pinyin. Pero el Chuyin Fu Hao solo va a representar caracteres tradicionales, no va a representar caracteres simplificados. Y por otro lado tenemos el Han Yu Pinyin, que fue creado en la década de los años 50 por el señor Zhou Yongguang. Hasta 1958 fue oficialmente adoptado por el gobierno chino y el Ministerio de Educación. Este señor dijo, si queremos implementar el mandarín como lengua oficial de China, ¿cómo le enseñamos a los chinos que no hablan mandarín esta lengua? Va a ser muy complicado. Entonces, creó esta fonetización que es el complemento de los caracteres del nuevo gobierno chino. Entonces, gracias a la fonetización de los caracteres, que es el Hanyu Pinyin, más los caracteres, obviamente, la alfabetización de la lengua fue muchísimo más rápida. China, el gobierno chino sacó a casi 23 millones o más de personas de la pobreza en menos de 4 años, gracias a esto de la alfabetización de caracteres.
Se usan las escuelas de mandarín hechas por chinos como taiwaneses, ya que es el método de entrada más fácil. Dejen un momento. Ah, sí, falta una, no sé, se me borró una presentación que era donde decía la diferencia entre caracteres tradicionales y simplificados. Entonces, denme un momentito para poderla buscar. Les comparto esta porque ya no sé, se me borró, fue muy raro. Bueno, aquí tenemos esto. Si lo ven, este lado son caracteres tradicionales, son los caracteres que utilizaban antes en China. Antes de 1950 utilizaban caracteres tradicionales. Y por otro lado, los simplificados fueron creados por el gobierno chino para la alfabetización más rápida. Es una simplificación de caracteres, es simplemente lo mismo, pero el gobierno chino lo que hizo fue simplificarlos junto con el pinyin para que la alfabetización fuera más rápida. Por otro lado, Hong Kong, Macao y Taiwán siguen utilizando caracteres tradicionales. Taiwán, porque trató de separarse y se separó del gobierno chino después de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no adaptaron los caracteres simplificados porque ellos dicen que son caracteres traídos del comunismo, por lo tanto no utilizan simplificado y no utilizan el pinyin. Por otro lado tenemos Hong Kong y Macao. ¿Alguien sabe por qué Hong Kong y Macao sigue utilizando caracteres tradicionales y no simplificados? Me imagino ¿Sí? que estuvieron separados mucho tiempo de China porque eran colonias británicas y portuguesas. Correcto, sí. Hong Kong fue devuelto a China en 1997 y Macao fue devuelto a China hasta 1998, 98-99, por ahí, fueron devueltos a China. Por lo tanto, Hong Kong no tiene como lengua oficial el mandarín, sino el cantonés y el inglés. Obviamente ya se les está enseñando el mandarín como segunda lengua para que se puedan comunicar. Macao tiene como lengua oficial el cantonés y el portugués, porque recuerden que Hong Kong y Macao era la disputa del opio, que el opio era o es la marihuana china. China perdió la guerra con Reino Unido, por lo tanto Hong Kong pasa a ser parte del Reino Unido, y Macao, como perdieron la guerra con los portugueses, Macao pasa a ser parte de Portugal. Entonces, Macao y Hong Kong tienen su propio autogobierno, manejado por el gobierno de China, obviamente, pero tienen acceso al Internet que conocemos nosotros. ¿Ok? Entonces, Hong Kong y Macao no tienen las restricciones que tienen los chinos dentro de China. Y Hong Kong utiliza el dólar hongkonés y Macao utiliza la petaca, que la petaca era la moneda antigua de Portugal. Espero que les haya quedado claro esa pequeña explicación. Y ahora, volviendo a la fonética, volviendo a la parte de la fonética. Sí, Mateo. No, profe, era para contestar ahorita lo de Hong Kong y Macao, pero sí, ya lo había mencionado el compañero, pues que son unidades administrativas diferentes, pero pues que siguen haciendo parte de China. Sí, perfecto. Igual forma, faltan 1 o 2, creo que eso faltan 1 o 2 años, más o menos, que China quiere reunificar completamente estos territorios. Pero, o sea, es muy complicado que los hongkoneses acepten esto, porque los hongkoneses tienen como esa parte de liberación, de que se sienten más hongkoneses o que se sienten hasta ingleses todavía, ¿verdad? Lo que es Macao, Macao siempre ha sido como muy Partido Comunista Chino. Entonces, tienen la bandera china en todo lado y no tiene ningún problema en decir, usted les pregunta a una persona macanesa y les pregunta, ¿y ustedes de qué son? Ellos van a decir que son chinos, ¿verdad? Ellos no tienen ese miedo o ese odio al gobierno chino. ¿Por qué? Porque ellos sienten que el gobierno chino les ha ayudado mucho en todo.
Y también como no tienen restricción a la hora de entrada y salida hacia China, ¿verdad? Ellos pueden hacer comercio en los dos lugares sin restricción alguna. Por lo tanto, se sienten bastante chinos. Por el lado de Hong Kong es bastante complicado. Igual forma, hablar de Hong Kong y Macao en el mundo y Taiwán es complicado, por lo tanto, los cantantes chinos de Hong Kong, Macao y Taiwán que están en el K-pop, que están en Corea, como Jackson Wang, una de Twice, que no me acuerdo cómo se llama, ellos no pueden hablar abiertamente como Jackson Wang, decir, yo soy hongkonés, él tiene que decir, soy chino de Hong Kong, o la de Twice tiene que decir, soy china de Taiwán, ¿verdad? Por el tema del problema de esta parte del gobierno chino, sino pueden hasta censurar los grupos en los que pertenecen, o literalmente no comercializar más sus productos, porque China es uno de los comerciantes más grandes de toda esta parte de K-pop, J-pop y música china también. ¿Okay? Entonces, por un lado, en el lado izquierdo tenemos las letras del Chuinfu Hao, y en el lado derecho tenemos el Hanyu Pinyin. Derecho es el Pinyin y izquierdo es el Chuinfu Hao. Los dos son los métodos de entrada en los teclados para escribir caracteres. Entonces, si a esos memes que ven en internet que dicen, ay, el teclado chino, y ven así como una pantalla grandísima, no, eso es mentira. Los chinos escriben así, y los taiwaneses también con la fonetización, que tienen el teclado exactamente igual que nosotros, exceptando los taiwaneses que tienen su propio teclado, pero ustedes van tocando cada fonema, cada letra, y le dan el espacio y crea el carácter. Entonces no es nada del otro mundo aprender a escribir en el teclado el chino, ¿verdad? Es súper fácil. Entonces no hay que complicarse mucho. Lo que sí les digo es que el pinyin se les va a complicar un poco la fonetización. ¿Por qué? Porque son letras que se parecen al español, mas no se pronuncian como el español. Entonces les advierto una vez. Hay letras como la B, la D, la Q, que normalmente nosotros diríamos, pensamos que somos la B, no, pero no suenan exactamente igual. Creo que Yefan levantó la mano. Sí, profesor, estaba queriendo comentarle que sí creo que es diferente que lo que me está diciendo del teclado de lo que es de España y del chino, de chino, ¿no? De español, el teclado de lo que es puro de A, B, C y también de China también, ¿sí o no? Y No, ahorita es estoy exactamente queriendo... el mismo. Lo único que Sí, van a cambiar es el método, digamos, que ustedes ponen teclado chino, pero o sea, el orden de las letras es exactamente igual al que utilizamos nosotros acá. sí, pero ahorita yo lo pongo el teclado, lo que es pongo los teclados, todo lo que es de chino, todo lo pongo todo. Pero para poder escribir es un poco complicado todavía. Sí, para que escribes, si no sabes, pones, cuando dices hola y luego un espacio, pero no te sale lo mismo, sino sale otra palabra sale. Sí, sí. Por eso tienen que tener Eh, los dos. Eso es importante. Que tengan el español y también tengan el de mandarín para que no se pierdan. Sí, pero es diferente. Cuando pones hola, le escribes, es como hola se dice ni hao, ¿sí o no? Y lo pones, lo escribes, pero no sale lo que es ni hao, no sale, sino sale otra palabra, sale. Sí, porque recuerden que van a haber caracteres o letras o fonemas, por ejemplo, ni, que tiene un montón de palabras y un montón de significados, porque recordemos que el mandarín es una lengua silábica, son sílabas, o sea, las palabras son sílabas, son una o dos, lo mucho hasta dos, pero son sílabas compuestas que representan otra palabra. Entonces, una sílaba es una palabra, dos sílabas compuestas forman otra palabra. Entonces, por lo tanto, tienen que aprender una lista de palabras conforme vamos avanzando el nivel. Ahorita les explico cuántos caracteres y esas cosas vamos a ir aprendiendo. ¿Okay? Ahora, vamos a empezar lo que son las características del chino mandarín o el mandarín estándar. Recordemos que el que vamos a aprender es el del libro. Hay muchas cosas que no se dicen como en el libro, entonces yo voy a ir cambiándoles o irles diciendo, no, se dice así, se dice así. O recordemos que el mandarín que vamos a aprender es como un poco más formal. Recordemos que no todas las lenguas se van a hablar como los libros de texto, ¿verdad?
Conforme ustedes van avanzando el idioma, conforme van avanzando los niveles, ahí van a ir entendiendo ustedes qué es la diferencia entre una y otra palabra. ¿Ok? Entonces, ahí, aquí tienen, llamado mandarín, como les explicaba, porque los portugueses decían que la etnia que hablaba mandarín, o sea, la etnia Han, eran muy mandones y groseros. No existe la conjugación verbal, ni género, ni número. El tiempo lo va a dar los adverbios o el contexto de la oración. Por eso es que suena muy feo, pero a los chinos a veces les cuesta mucho hablar español, porque el español es una de las lenguas más complicadas, porque es una de las lenguas que aún estando en la colonización, seguía creándose en la Real Académica Española, ¿verdad? El idioma español que hablaba Cristóbal Colón no es el mismo español que tenemos ahora. Entonces, por lo tanto, es una lengua muy, muy activa y muchos países lo hablan, por lo tanto, es una lengua de las más complicadas. Entonces, los chinos al hablar español les cuesta mucho. Y como les decía, no tiene conjugación verbal. Por eso es que los chinos a veces, los de los supermercados, centros comerciales, barrio chino, a veces no conjugan los verbos, porque aprenderse un montón de conjugaciones verbales es bastante complicado para ellos, porque el verbo no va a cambiar. El verbo no cambia en chino. Siempre va a quedar exactamente igual. ¿Ok? No hay ni género ni número. O sea, no podemos decir la taza, el vaso, porque no existe el género, siempre va a ser la misma palabra. O no sabemos si una palabra es masculina o femenina, o decir bonito, bonita, no existen tampoco, es simplemente el mismo adjetivo y punto. Esto es una lengua aglutinante. ¿Qué es una lengua aglutinante? Que es la que va a poseer partículas que son sufijos que nos van a ayudar a modificar el contexto de la oración, ¿verdad? Las partículas se van a colocar adelante o atrás. Ah, ¿no se ve la pantalla? Bueno, voy a compartirla de nuevo. ¿Ahora sí se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, ya la ven. Bueno, ok, perfecto. Y las partículas son palabras que se van a poner como sufijos o prefijos antes o después de la palabra para cambiar el contexto de la oración. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por eso es que yo les digo, necesitamos lapiceros de color. Es lo importante para el curso de mandarín o cualquier idioma asiático, ¿verdad? Recuerden que yo, aparte de mandarín, también soy coreano. Por lo tanto, se necesitan estos colores. La gramática siempre va a ser muy simple: sujeto, tiempo, verbo y objeto, como la gramática de oro. Ahora, esto es lo que va a complicar un poco a la hora de hablar el idioma. ¿Por qué? Porque el mandarín es una de las lenguas tonales. ¿Qué quiere decir lengua tonal? Una lengua tonal es aquella en la que el tono o la entonación con la que se pronuncian las sílabas es esencial para diferenciar el significado de una u otra palabra. En estas lenguas, porque son varias lenguas tonales, por ejemplo el vietnamita, también tenemos el tailandés, el tagalo no. Sí, vietnamita, el tailandés, tenemos otras más también que tienen tonos, por lo tanto son lenguas tonales. En Latinoamérica también tenemos una que otras lenguas aborígenes que son tonales. Estas lenguas, variar el tono de una sílaba conlleva el cambio del significado de una palabra, incluso si la pronunciación, escuchen bien, incluso si la pronunciación consonántica, vocálica es la misma. En el caso del mandarín posee 4 tonos y un tono neutro. ¿Por qué eligieron este? Porque es el más fácil. Recuerden que el mandarín, como es creado, ¿verdad? En una universidad, los chinos adaptaron el mandarín con la fonética de la lengua de Chengdu. Chengdu tiene 4 tonos y un tono neutro. Por eso es la más fácil de elegir. Porque como les decía, hay lenguas que tienen hasta 8 tonos, 10 tonos, y es complicadísimo, ¿verdad? Entonces, este fue el más fácil. Como les decía, tenemos 4 tonos. A, 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 A. ¿Ok? Por ejemplo, ma significa mamá. Ma significa cáñamo o marihuana. Ma significa caballo. Ma es el verbo regañar. Ma, 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 ma.
y tenemos el tono neutro. ¿Sí? Espero que les quede claro esta parte. Recuerden que yo les voy a, vamos a practicar esto en clases, no se preocupen, siempre los voy a poner a leer, siempre van a leer, entonces prepárense porque yo trato de poder leer a todos, y es importante. Y yo les voy corrigiendo, ¿verdad? Para eso estamos, para corregirles a ustedes en la hora de la entonación, pronunciar y eso. Pero ustedes no tienen que forzar el tono. ¿Por qué no forzar el tono? Porque si me escuchan a mí decir ma, que saben que ma es mamá, el cerebro lo va a captar como ma. Entonces, cuando ustedes van a decir la palabra mamá, van a decir ma, el cerebro lo va a captar. Entonces, no se estresen mucho a la hora de impulsar el tono o estresarse, o sea, traten de hacerlo lo más ligero posible. También, otra recomendación, apréndase la palabra con el tono, no estudien tonos por aparte y vocabulario por otra parte, porque si no, no van a aprender así. Tienen que aprender la palabra correctamente. Sí, eso complica un poco, porque recordemos que en español no tenemos, no tenemos, no, el español no es una lengua tonal. Sí, yo envío todo lo que es todas las presentaciones, les voy a enviar hasta, ¿cómo se dice? Les voy a mandar videitos, canciones y todo eso, entonces no se preocupen. Y si se me olvida mandar alguna cosa, me mandan un mensaje, profe, se le olvidó mandar el material. Yo lo mando. ¿Ok? Sí, prestar atención. Una de mis recomendaciones importantes de cómo van a captar los tonos es pónganse a ver novelas. Yo sé que suena mucho cliché, pero pónganse a ver novelas chinas, más que todos los dramas de dinastía, dramas de doctores, ¿verdad? Que aprenden más vocabulario, pero dramas cualquiera, pueden ver, hay muchos, sé que tengo muchos alumnos que les gusta el BL, entonces hay muchos dramas chinos que son de Boys Love, hay muchos GLs también, porque tengo muchos alumnos que les encanta todo este tema así, pero también hay dramas bonitos, hay plataformas de dramas que les puedo pasar. Justamente ahora a ustedes les tocó la época donde las plataformas chinas vienen en español. Cuando yo estaba estudiando, las plataformas venían directamente en chino, entonces me tocaba a mí ir traduciendo palabra por palabra, porque no existía los diccionarios, los traductores que le ponen uno el teléfono encima y le traduce la palabra. En la época cuando yo estudié no existía eso. Les tocó una época más fácil. Pero no se confíen en eso. Traten de aprender ustedes, ¿verdad? Entonces ahora me voy a meter en un tema controversial que es la parte de los gobiernos, la parte de la política. ¿Qué es la diferencia entre China y la diferencia de Taiwán? Por un lado, la República Popular de China es un estado socialista bajo liderazgo de un solo partido político, el Partido Comunista Chino. Tiene 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios y 2 áreas administrativas. Las regiones autónomas van a ser ciudades que no pertenezcan a las provincias. ¿Ok? En Costa Rica no tenemos esto, pero por ejemplo, en Perú, que tienen la región de Ancash y, yo no se preocupe, yo les envío el diccionario por aplicación. Entonces ahí yo les mando el link para que lo puedan descargar. Las regiones autónomas son, por ejemplo, en Perú, que tienen la región de Ancash y la capital de Ancash es, se me olvidó, Huaraz o Huaraz. Entonces, Huaraz sería la capital de provincia, pero Lima y Callao, que no pertenecen a una provincia, si no me equivoco, son 2 regiones autónomas. Por ejemplo, Pekín no pertenece a una provincia, por lo tanto, Pekín es la capital y una ciudad que es región autónoma. Otro podría ser, bueno, las 2 áreas administrativas sería Hong Kong y Macao. Ven, entonces más o menos se puede parecer un poco a los países de Sudamérica. Su población en enero del año pasado era 1.400 millones de habitantes. Mira, es el segundo país más poblado del mundo después de la India. Y su economía creció a partir de 1978, pero hasta los años 2000 empezó la expansión de las relaciones diplomáticas. Hasta el 78, ¿por qué? Porque el gobierno chino se enfocó en ellos, o sea, se enfocó en sacar a China de la pobreza con los mismos subsidios que tenía China. Por lo tanto, no hubo como eso de pedir a las ayudas afuera.
¿ok? No hubo como esa ayuda, sino el mismo gobierno chino fue que sacó a los chinos de la pobreza. Entonces, en el 78, cuando muchos chinos regresaron a China, o muchos chinos iban a estudiar a otros países, perdón, veían que, por ejemplo, Alemania tenía trenes, en Estados Unidos había un microondas, en el otro lado había tal cosa. Entonces los chinos dijeron, bueno, ¿y si los hacemos nosotros y si los vendemos nosotros? ¿Verdad? Ahí empieza la creación de la fábrica china y empieza a venderse como China el comerciante. Ahí es donde entran estas empresas como Apple y todas esas empresas que empiezan a entrar a China a explotar a los mismos chinos porque les pagaban menos de $1 la hora. Entonces, por eso es que había muchos suicidios en China en muchos años, mucho tiempo. Ahora se ha controlado mucho esto gracias a que ahora hay un precio de lo que es el salario dependiendo de la provincia. Y en los años 2000 fue cuando China empezó a tocar puertas, porque después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países lo que hicieron fue quedarse con la República de China. Recuerden que antes que entrara el gobierno comunista, antes que llegara la República Popular de China, tanto China como Taiwán se llamaba República de China. No existía la República Popular de China. Por lo tanto, cuando se dividen estas dos regiones y los países empiezan esta parte de los gobiernos y relaciones diplomáticas en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países se quedaron Taiwán, ¿verdad? Porque era la que se llama República de China, ¿verdad? Taiwán se quedó con el nombre, Taiwán se quedó con la bandera, y entonces los países dijeron, no, como este se quedó con ese, vamos a quedarnos con Taiwán. Y como muchos países de Latinoamérica eran parte del gobierno de Estados Unidos, iban a favor del gobierno de Estados Unidos, no del gobierno comunista ruso, entonces se quedaron con la República de China. Pero en los 2000, cuando China empieza a tocar las puertas de los gobiernos y a decir, por lo que ustedes le compran a Taiwán, nosotros le podemos vender más, o podemos hacerles esto a bajo costo, y también vendemos carreteras, puentes, vendemos esto, vendemos lo otro. Entonces, ahí empieza la nueva era que le llaman los chinos, la era de las relaciones diplomáticas. Cuando muchos países de Latinoamérica empiezan a cortar relaciones diplomáticas y comerciantes con China. Por ejemplo, Costa Rica, cortamos relación con Taiwán en el 2007. En el 2007 cortamos relaciones con Taiwán. China entra al país y empieza a construir ¿cómo se llama? El Estadio Nacional. Entonces venían chinos a Costa Rica y construían el Estadio Nacional. También construyeron diferentes universidades de la Universidad de Costa Rica, que es la Universidad Nacional, que es pública. Ellos empezaron a crear diferentes universidades de lo mismo en las regiones, también a construir carreteras y a construir puentes. Entonces yo me acuerdo que hubo un tiempo donde íbamos en una carretera y veíamos a los chinos trabajar, o íbamos y pasábamos y la mitad de la Universidad de Costa Rica estaba construyéndose por chinos. Entonces esto es parte de lo que quería China lograr, que nos vieran a ellos como el mercado, la posición del mercado barato, mano de obra barata. Pero esto fue cambiando, ¿verdad? Fue cambiando después del 2010 más o menos, que China se posicionó en el mundo y dijo, aquí está Huawei, aquí está Xiaomi, aquí están muchas empresas y muchas subempresas que lo que hacen en vez de crear mano de obra barata, está creando mano de obra que compite con tecnología como la Samsung, tecnología como la Sony, la Canon, que son japonesas, que para su momento Canon y Sony era lo top, ahora han bajado de categoría gracias a lo que es el comercio chino. ¿Verdad? China se posicionó como ahora uno de los mejores en inteligencia artificial y también en robótica y toda esta parte de la tecnología de computarización y todo esto. Entonces, empezó a bajar Taiwán, pero aún así Taiwán sigue siendo uno de los tigres asiáticos con la tecnología. Igual forma, la tecnología taiwanesa es muchísimo más cara que la tecnología china en sí. ¿Ok? Pero hay países que se quedaron con las relaciones comerciantes, como comercialización informal con Taiwán, por ejemplo. Colombia tiene embajada de la República de China, pero tiene una oficina representativa de Taipei. No le llaman Taiwán, sino de Taipei. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una embajada informal
formal, entre comillas, una embajada formal, pero informal, entre comillas, donde pueden obtener becas para viajar a Taiwán, como también pueden tener visas para viajar a Taiwán. Y Perú también, México, Argentina, que tienen representaciones de Taiwán en estas oficinas, aunque tengan relaciones diplomáticas con China. Costa Rica, Panamá y Nicaragua no tenemos esto, simplemente tenemos embajada taiwanesa y consulado taiwanés, embajada china y consulado taiwanés. Ok, por otro lado tenemos lo que es la República de China. Taiwán, también conocida Taiwán, ya que así se llama la Isla Mayor, es una democracia desde 1988. Desde que termina la Segunda Guerra Mundial en 1950 hasta el 88, fue un gobierno, tenía la palabra en la lengua, era una dictadura. Fue una dictadura hasta el 88, cuando muchos estudiantes empezaron a hacer huelgas. Tiene un autogobierno independiente desde 1949. Terminada la Segunda Guerra Mundial, su población, igual en enero del 2024, era de 23 millones de personas. Y final de la Segunda Guerra Mundial, su economía empezó a crecer. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se posicionó como un tigre asiático, por eso es que China también lo quiere obtener de nuevo, porque es uno de los productores más grandes de nano y microtecnología, que le hace falta a las empresas chinas. Entonces, por eso es el choque y los roces. Ahora, ¿todo quedó claro con esta parte o tienen alguna duda o consulta que me quieran realizar con el tema político? Perfecto. Ok. Sé que es un poco controversial y así. Iván. Sí, vos contaste que el cantonés se habla más en Hong Kong. Ujú. Aún así el mandarín pues, se puede usar allá, Sí. o sea, gran parte de la población lo puede entender o Sí, lo puede entender, lo hablan también actualmente, pero no les gusta hablar. O sea, no les gusta. Tratan de utilizar lo más posible el inglés con extranjeros o el cantonés. O cuando hablan mandarín, lo hablan muy mal. Pero entiendo, prefieren utilizar el inglés con extranjeros. entiendo, gracias. Y en cambio Macao sí les gusta hablar mandarín. Ahora vamos a ver las certificaciones oficiales. Como existen dos chinos, ¿verdad? Actualmente existen dos chinas, existen dos certificaciones. Por un lado tenemos el de Taiwán, que sería el TOCFL, que es el Test of Chinese as Foreign Language, y se puede realizar tanto en carácter tradicional como en carácter simplificado. Puhuay. Ahora tenemos, y del otro lado tenemos el HSK, que es el Hanyu Shuiping Kaoshi, que es el Chinese Professional Test. Solo se realiza en simplificado y se realiza en la Embajada de China o en el Instituto Confucio. Los países que tienen representación de Taipei o Embajada de Taiwán pueden realizar estos exámenes, pero actualmente no se realiza en Perú, tampoco se realiza en Ecuador, ni tampoco se realiza en Colombia. ¿Qué significa? Significa Hanyu, mandarín, Shuiping, nivelación, Kaoshi, examen. Entonces, examen de nivelación del chino mandarín. Entonces, el HSK se realiza en la Embajada de China y en el Instituto Confucio. El TOEFL se realiza en la Embajada o representación de Taiwán o en los institutos de las universidades que están, por ejemplo, China tiene el Confucio y Taiwán tiene el Taiwán ICDF, que Taiwán ICDF es como igualmente igual que el Confucio, pero con cultura taiwanesa y son los que realizan ¿cómo se llama? La certificación de este idioma. Las personas que son de Paraguay pueden realizar este examen, se realiza 2 veces al año. No sé si aquí tenemos a alguien de Paraguay. Ahora sí, hay una diferencia muy grande de estos dos exámenes, perdón, que el HSK, el primer y segundo nivel, va a tener pinyin, va a tener el Hanyu, pinyin, va a tener la fonetización. Pero los exámenes taiwaneses no tienen fonetización. A partir del nivel 1, solo caracteres. Es un poco más complicado. El HSK va a iniciar
con 150 palabras. El TOCFL va a iniciar con 500 palabras. ¿Ok? Es un poco más complicado el de Taiwán que el de China en este caso, ¿verdad? Porque de golpazo va a venir completamente en caracteres y de golpazo 500 palabras. En cambio el de China, primer nivel, tiene 150 palabras, tiene carácter y viene pinyin. Y así van aumentando. Cada nivel tiene un grupo de palabras oficiales de cada examen, que esos grupos de palabras viene dependiendo del libro de texto, ya sea el de China o el de Taiwán, viene con sus propios grupo de palabras. ¿Ok? Estas son las fotos de las certificaciones. Por un lado tenemos el de HSK y por otro lado tenemos el de TOEFL. Cuando ustedes realizan el examen, nosotros, bueno, también les explicamos, nosotros como academia, nosotros como los profesores, les enseñamos el idioma a ustedes. Las academias van a entregar un certificado de horas estudiadas. Ese certificado de horas estudiadas del chino les va a ayudar para trabajar en empresas pequeñas, traducción informal y trabajos que no tengan que ver con empresas muy grandes chinas o taiwanesas. También nosotros como estudiantes, profesores, tenemos que velar para que el estudiante apruebe los exámenes con nota máxima. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren una certificación grande, van a tener que hacer el HSK o el TOCFL, dependiendo de las metas que ustedes tengan. Obviamente, porque hay más chinos que taiwaneses afuera de estas regiones, obviamente va a servir más el HSK. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en un call center como el de Taobao, el de, ¿cómo se llamaba esta empresa? Alibaba, que son empresas que necesitan traductores o intérpretes, o también necesitan gente que trabaja en call centers, obviamente les van a pedir HSK. Si ustedes van a Taiwán, les van a pedir el TOEFL, ¿verdad? Yo les digo que no hagan todos los exámenes, no necesariamente tienen que hacer todos los exámenes, todos los niveles. ¿Por qué? Porque les van a valer el último nivel, ¿ok? De mandarín de China tenemos tenemos 9 niveles. El HSK1 al 3 va a ser un solo libro. Libro 1 y libro 2, todo va a venir con caracteres y fonética. Pero el HSK3 en adelante, la única fonética que va a aparecer va a ser en los caracteres o palabras nuevas. A partir del número 4, 5 y 6 se dividen en dos parte A y parte B, parte A y parte B y parte A y parte B. ¿Por qué esto? Porque es más contexto que tienen que ver, ¿verdad? Ya a partir del nivel 5 en adelante, ya es más contexto del día a día, cómo sobrellevar muchas cosas, cultura y todo eso. Por lo tanto, se dividen en dos partes para que no sea tan pesado. Oficialmente, ¿verdad? No por academia, sino oficialmente es así. Por otro lado, tenemos lo de Taiwán. Recordemos que Taiwán ya mete el nivel 1 con 500 palabras, ¿verdad? Es muchísimo. Entonces, los libros taiwaneses van a tener muchísimo más hojas. Son muy gordos los libros taiwaneses, son muy grandes los libros taiwaneses con todo. Por lo tanto, es un poco más pesado a la hora de estudiar mandarín para la certificación china y para la certificación taiwanesa. Nosotros vamos a enseñarles a ustedes con el material chino. Eso no hay como algún problema. Si alguien aquí desea que le envíe material taiwanés para aprender mandarín o aprender caracteres tradicionales o Chuyin Fu Hao, me lo puede hacer saber. Yo manejo los dos. Entonces, todo bien en ese sentido. Ahora, para las personas que vienen en Perú, estos son los precios de los exámenes. El 1 vale 50 soles. El 1 y 2, 50 soles. 3 y 4, 150. 5 y 6, 250. Y el TOCFL, si lo hacen en Paraguay, cuesta 57 soles. Y si es en línea, 230 soles. Para toda Latinoamérica pueden hacer el TOEFL en línea, en la página web oficial. Si algún dado caso ustedes lo quieren hacer, yo les puedo hacer el favor de matricularlo. Elvira, no sé si iba a preguntar algo. No te escucho así como si estuviera como metiendo un huequito y casi no escucho qué es lo que dice.
Si lo puedes escribir y yo le respondo. Va a variar dependiendo del país. Hay países que son más caros, como en Costa Rica. En Costa Rica es demasiado caro esos exámenes que sobrepasan casi los 50, creo que son casi $100 para que se tengan una idea de lo que cuesta en Costa Rica cada examen, porque es el país más caro, pero en Colombia sé que es bastante barato, en Ecuador también sé que es muy barato el examen, en Bolivia también es bastante barato el examen, pero tienen que revisar en la Embajada de China cuando se realizan los exámenes. También, si alguien quiere hacer el de Taiwán, me avisan y yo con todo el gusto les puedo pasar la página oficial de el TOCFL. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda al respecto, o algo que quieran comentarme hasta acá. O todo quedó claro. Perfecto. Qué dicha que les va quedando súper clarito. Vamos a continuar. Vamos a ver. Bueno, les pregunto. Nos quedan 10 minutos. ¿Quieren que en estos 10 minutos les enseñe a leer de corrido, así rapidísimo el mandarín, el pinyin? ¿O quieren que les dé libre estos 10 minutos y la próxima clase les enseño con más calma? Porque tengo que dar clases ahorita a las 8:30. Gracias. Pensemos a ver que alguien me preguntó. No sabría decirte, Daniel, cuál es el precio exacto del examen, pero si gusta me puede pasar un mensaje por WhatsApp y yo le ayudo a mandarlo. Yo pasé los precios en el grupo de WhatsApp para Sí, Colombia. cualquier cosa me avisan. Me avisan de qué país son y yo les envío los precios de cada examen. Recuerden, no tienen que hacer el primero, pero sí traten de hacerlo también. Ok, vamos a ver de corrido. Los temas, vamos a ver consonantes, vocales, tonos y vocabulario. Todo el pinyin se aprende a leer en un solo día. Entonces, por eso tienen que estudiar bastante. Tenemos el grupo 1. Tenemos el grupo 1. Sí, lo recomendable es que vayan avanzando el libro, o sea, traten de avanzar las lecciones del libro ustedes y conforme vamos viendo las clases, ustedes van a ir corrigiendo. Esa es una de las recomendaciones que yo les doy. También que estudien el PIN, es lo importante. Entonces, vamos a empezar el grupo 1. No existe la B, sino la B se pronuncia como una P con aire. Pa, pa, pa. La P es una P con aire. El libro no se los han mandado por PDF, en el grupo. No. Ok, les voy a mandar el libro. Ay, muchísimas gracias, Iván, que mandó los precios de Colombia. Voy a mandarles el libro, un momentito. Listo, ahí les mandé el libro de texto y el libro de práctica. Si no pueden imprimir los dos, impriman el de práctica. Yo no estoy en ningún grupo, soy nueva. ¿Cómo? ¿Otra vez? Yo no estoy en ningún grupo, soy nueva. No te escucho, Elvira, perdón. Te escucho nada más como un ruido. No sé si alguien No la está pudo en el escuchar. grupo. No está en el grupo y que es nueva. Si la puedes agregar al grupo. Perfecto. Elvira no está en el grupo, entonces voy a mandar un mensaje a la academia. Listo, ya pasé el mensaje. Les explico, hay dos libros. Uno es el libro de texto y el otro es el libro de práctica. Si ustedes no pueden imprimir
los dos libros. Lo importante es que tengan el libro de práctica, como lo dice, práctica es el que les va a ayudar a ustedes a mejorar el idioma, ¿verdad? El libro de práctica. Bueno, ya nos quedan menos de 4 minutos. Entonces les voy a dar libre y les voy a mandar videos de fonética, pero lo vamos a reforzar la siguiente clase, ¿ok? El viernes lo vamos a ver. Como les dije, si tienen alguna duda, consulta, no se les olvide mandarme un mensaje de texto, un mensajito, y yo con mucho gusto les hago, les respondo, ¿ok? Hao, xie, bye bye. Sí, yo ahorita mando las anotaciones. Chao. Gracias a ustedes. Ai Chen.